Buenas, continuemos con la explicación de la temática del módulo de matemáticas. Entonces, este video corresponde al tema de ecuaciones. Entonces, tenemos que una ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones y que estas expresiones tienen incógnitas. Entonces, como es una igualdad, vamos a definir lo que es una igualdad. Una igualdad es aquella que asegura que dos expresiones sean iguales o que dos expresiones sean diferentes. Entonces, aquí tenemos ejemplo de igualdades que son verdaderas. Tenemos 2 más 2 que es igual a 4, 6 menos 2 que es igual a 4, 8 entre 2 que es igual a 4, etc. ¿Por qué son verdaderas? Porque son operaciones que sí son posibles y que su resultado es 4. De este ladito tenemos una igualdad falsa. Tenemos 10 más 5 que es igual a 20. Obviamente ya sabemos que es falsa. ¿Por qué? Porque 10 más 5 es 15 y no es 20. Ahora, las igualdades tienen unas propiedades. Inicialmente tenemos la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva lo que me dice es que cualquier cantidad es igual a sí misma. Es como decir 5 es igual a 5, 32 es igual a 32, 100 es igual a 100, etc. Luego tenemos la propiedad de simetría, que es aquella que me dice que yo puedo intercambiar los miembros de ambos lados sin que esto me afecte la validez de la igualdad. Entonces tenemos que 12 más 8 es igual a 20, que sería lo mismo si le cambio el orden. 20 es igual a 12 más 8. En tercer lugar tenemos la propiedad transitiva, que es aquella que me dice que si las igualdades tienen un miembro en común, entonces son iguales entre sí. Aquí tenemos dos ejemplos. El miembro en común que tiene cada una de esas igualdades es el número 2. Y se fijan que son iguales entre sí. 2 más 2 es igual a 4 y 6 menos 2 es igual a 4. Y por último tenemos la propiedad de cancelación, que es aquella que me dice que una igualdad no se afecta si en ambos miembros hay una misma cantidad, que esté sumando o que esté restando, nosotros podemos eliminarla o cancelarla. Entonces, inicialmente tenemos que aquí el miembro en común o la misma cantidad sería el número 10. Yo puedo eliminarla o cancelarla y esto no me va a afectar la igualdad. Me quedaría que es válida, que es cierta. 2 más 2 es igual a 4 y 6 menos 2 es igual a 4. Ahora sí, vamos a ver lo que en esencia nos importa. ¿Cómo vamos a resolver esto de ecuaciones? Nosotros únicamente para este curso vamos a trabajar con la incógnita X. Pueden haber ecuaciones que tienen incógnita que sean Y, que sean M, que sean N, que sean Z, etc. Cualquier letra puede ser la incógnita. En este caso vamos a trabajar con X para no confundirnos. Entonces, todas las X que están en verde son mis incógnitas. Entonces, yo lo que debo de hallar es el valor de esa incógnita. Debo despejar a X. Aquí hay ecuaciones que a simple vista podemos resolver porque son fáciles. Pero debo de enseñarles el procedimiento para que de pronto cuando vean una ecuación con números más grandes, con números más complejos, sepan cuál es el procedimiento que deben de realizar. Aquí en la primera ecuación me dice que x más 9 es igual a 20. Entonces, yo para poder despejar a x, debo de hacer la operación contraria a la que me está indicando la ecuación. Aquí la ecuación me está indicando una suma. Entonces, la operación contraria a la suma es la resta. Entonces, yo debo de restar 20 menos 9, que eso es igual a 11. Entonces, ese 11 sería el valor de x, de mi incógnita. Entonces, si yo quiero comprobarla, simplemente reemplazo x por 11. 11 más 9 es igual a 20. Así de sencillo. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, la ecuación me está indicando una resta. Entonces, la operación contraria de la resta es la suma. Entonces, debo de sumar 4 más 12 para poder hallar el valor de x. Entonces, 4 más 12 es igual a 16. Entonces, 16 sería el valor de mi incógnita, de x.
Si reemplazo x por 16 tendría 16 menos 12 que es igual a 4. Ahora vamos a ver la siguiente ecuación, el tercer ejemplo. Tenemos 3x que es igual a 15. Entonces, cuando vean un numerito que está así al ladito de la x, indica que está multiplicando, es decir, 3 por x, que es igual a 15. Entonces, la operación contraria aquí de la multiplicación es la división. Entonces, este 3 que está multiplicando lo tengo que pasar a dividir. Lo paso acá a dividir, entonces divido 15 entre 3. Un número en la tabla del 3 que me dé 15, ese sería el 5. Entonces tengo que mi incógnita, es decir, x, es igual a 5. Ahora, este cuarto ejemplo lo vamos a resolver de la siguiente forma. Primero vamos a hacer la suma que me está indicando, es decir, 9 más 5, que eso es igual a 14. Y le pongo la incógnita que es x. Eso es igual a, entonces realizo la resta que me está indicando. 53 menos 11, que eso es igual a 42. Entonces, fíjense que aquí 14 quedó multiplicando a x nuevamente. Entonces, la operación contraria a la multiplicación es la división. Este 14 pasa acá a dividir. Me quedaría 42 entre 14. 42 entre 14 es igual a 3. Entonces, tendría que x es igual a 3. Ese sería el valor de mi incógnita. Ahora veamos estos dos últimos ejemplos. Aquí pasa algo en particular en este quinto ejemplo. Aquí tengo 2 menos x es igual a x menos 8. ¿Qué pasa? Aquí es como si tuviera dos cajoncitos. Este primer cajón y este segundo cajón. Entonces, yo debo de organizar estos términos de tal manera que de un lado me queden los números y que del otro ladito me quede la incógnita. Entonces, inicialmente empecemos. Vamos a poner el 2, así igualito. Entonces, el otro número que tenemos es este menos 8. Si yo lo quiero pasar para este ladito, para el lado izquierdo, debo de cambiarle el símbolo. Ya no me quedaría menos 8, sino que me quedaría más 8. Eso es igual a x, a esta x que tengo aquí. Entonces, ahora necesito pasar esta x que está en el lado izquierdo para el lado derecho. Esta x la tengo negativa, entonces como la voy a pasar para el lado derecho, pasa a ser positiva. Me queda más x. Y entonces hago las operaciones. 2 más 8 es igual a 10, que eso sería igual, x más x sería lo mismo que 2x. Ahora, ya viendo esto, este 2x se está multiplicando. Entonces, debo de pasarlo a dividir para poder despejar x. Me quedaría 10 entre 2. Entonces, un número en la tabla del 2 que me dé 10, ese es el 5. Entonces, tendría que x es igual a 5. Ese sería el valor de mi incógnita. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí tenemos un numerito y tenemos unos paréntesis. Cuando vean estos paréntesis, indica multiplicación. Entonces, este numerito está multiplicando al 1 y también está multiplicando al 2x. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. 2 que multiplica a 1 más 2 que multiplica a 2x. Eso es igual a 10, como me lo dice la ecuación. Ahora, resolvamos. 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4. Y le pongo la incógnita que es x, me quedaría 4x, eso es igual a 10. Ahora, tengo que hacer lo mismo que hice en este ejemplo de acá. Debo de ubicar en un ladito el valor que tiene incógnita y en el otro ladito los números que no tienen incógnita. Entonces, inicialmente pongo el 4x de un ladito, que eso me quedaría igual a 10. Entonces, debo de pasar este 2 para el lado derecho. Como aquí está positivo, pasa a ser negativo, me quedaría 10 menos 2. Y realizo la operación, me queda 4 que multiplica x, que es igual a 10 menos 2, eso es igual a 8. Entonces, este 4, como está multiplicando, pasa a dividir. Número en la tabla del 4 que me dé 8 es el 2.
Entonces tendríamos que x, es decir, mi incógnita, es igual a 2.